bendiciones, soy el pastor Abraham y esto es Doctrina Pura. Nos reencontramos un día más en el comentario del Nuevo Testamento. Estamos llevando a cabo nuestro estudio en el Evangelio según San Mateo. Hemos llegado hasta el capítulo 12. El día de hoy vamos a ver cómo el Señor da diferentes puntos de vista acerca de la doctrina de la Iglesia de Cristo. Vamos a iniciar. Dice la palabra de Dios en el verso 1. Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado. Él les contestó: ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se le permitía a ellos sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está uno que es más grande que el templo. ¿Y qué encontramos en esta primera parte de la palabra? Y es que Jesús va predicando con sus discípulos, pero también lo van siguiendo los fariseos, porque no le podrían hacer preguntas si no lo estuvieran siguiendo. Aunque lo seguían de una manera incorrecta, lo seguían solamente para cuestionar su ministerio, pero igual lo estaban siguiendo. Y el cuestionamiento es con respecto a guardar el día sábado. Para los judíos, estas tradiciones eran demasiado estrictas y más que todo en su interpretación, ellos habían hecho de esto casi que una manipulación, donde casi que no se podía hacer absolutamente nada. Pero Jesús en dos ocasiones les contesta, no les dice como en otras oportunidades, escrito está, como se lo dijo al diablo, pero les dijo: ¿no habéis leído las escrituras? ¿Por qué? Porque el Señor siempre se basará en la palabra para todas sus determinaciones, y les dice: miren lo que hizo David y miren lo que hacen los sacerdotes, y yo soy más grande que el mismo día del Señor. Bueno, también quiero que vayas conmigo al verso 10, donde dice: donde había un hombre que tenía, desde el verso 9, pasando de allí entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron: ¿está permitido sanar en sábado? Él les contestó: si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarrará y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien el sábado. Así que aquí encontramos un nuevo cuestionamiento, y las personas que estaban siguiendo a Jesús no lo seguían para aprender su doctrina y ponerla por obra, sino por el contrario, lo que querían era poner tropiezo a las cosas del Señor. De este tipo de personas han habido siempre. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que nosotros no debemos entrar en un choque con ellos, sino que debemos encontrar la manera de enseñarles por medio de la palabra. Aquí Jesús les da un ejemplo de su vida cotidiana. Les dice: si un animal de ustedes cae en un hueco, ¿lo dejan morir porque es sábado? Entonces ellos sabían que ellos normalmente hacían estas cosas. Entonces les dijo: pues un hombre vale más que un animal, y deja un precepto, algo que será, pues es la palabra de Dios, es la palabra que sale de la boca de Jesús. Está bien hacer el bien en sábado. Al hombre le dijo: extiende la mano. Y cuando él extendió la mano, le quedó seca. Entonces ahí no pudieron acusar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no declaró una palabra de sanidad. Jesús no hizo nada. Jesús solamente le dijo a una persona: extiende la mano. Y el poder sobrenatural de Dios, por medio de la fe, obró para que esta mano seca se restaurara en su normalidad. Ve conmigo al verso 17. Dice: esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: este es mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu, E mayúscula de Espíritu Santo, y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las calles, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Y su nombre pondrá las naciones, en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Así que el Señor nos remite a Isaías capítulo 42, donde está esta profecía. Esta profecía habla acerca del Mesías
Y Mateo, que dirige su evangelio hacia los judíos, relaciona el cumplimiento de todas las profecías en la vida de Jesús. Esta, donde Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice que Él no vino ni a contender, su nombre no se escuchará como gritos en las calles. No, Jesús es una persona apacible, amorosa, una persona tranquila, una persona que no vino a entorpecer, que no vino a romper reglas, vino a cumplir reglas, a profundizar en su verdadero sentido y darlas a conocer, además haciendo su verdadero cumplimiento. Ahora ve conmigo al verso 22. Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente quedó asombrada y decía: ¿no será este el hijo de David? Este es un milagro bien sobrenatural y tiene dos componentes. Uno, el componente de la liberación espiritual, y otro, el tema de la sanidad, pero están unidos. Ahora, esto no quiere decir que debemos tomar esto como una regla donde cada vez que veamos a una persona ciega o muda está endemoniada. Pero en este caso en particular era un espíritu inmundo. A él se lo trajeron para una liberación. El muchacho estaba ciego, estaba mudo, pero además estaba endemoniado. Realmente venía una gran opresión sobre la vida de él. Tal vez lo manipulaba hacia el suicidio, hacia la muerte. Y cuando lo trajeron a Jesús, Jesús le echó fuera el demonio y también lo sanó de su ceguera y que estaba mudo. Ahora en el verso 24 dice: pero al oírlo los fariseos dijeron: este no expulsa a los demonios sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Así que en esta parte de la palabra encontramos el nombre de una jerarquía demoníaca, como es Belcebú, que dice que es un príncipe de demonios, y esto es de conocimiento de los judíos desde el tiempo antiguo. Verso 25: Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? En esta parte de la palabra que nos enseña que sí existe Satanás, que Satanás sí tiene un reino. Jesús habló de él. Así que tantas personas que no creen en las cosas espirituales demoníacas, que no creen en el diablo o que exista un reino diabólico, acá en este texto podemos basarnos para enseñarle a cualquier persona que Jesús dijo que sí existía Satanás y que sí está organizado y que sí tiene un reino. En el verso 27 dice: ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes por medio de quién los expulsan. Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Básicamente era una señal del poder sobrenatural de Dios, donde por medio del Espíritu Santo que obraba en la vida de Jesús de Nazaret, podía echar fuera los demonios de la vida de las personas, expulsarlos. Pero mire que no es una práctica desconocida, porque Jesús le dice a los fariseos: si yo no los estoy echando de parte de Dios, ¿de parte de quién los expulsan ustedes? O sea que la práctica de la expulsión de demonios de la vida de las personas ha sido algo cotidiano desde un tiempo muy antiguo. Así que no tenemos por qué resistir este tipo de doctrina y entender que las personas, desafortunadamente, al abrir su corazón a la incredulidad, a la duda, al temor hacia las cosas santas del Señor, se verán manipulados por espíritus inmundos que pueden ser sacados por hombres de Dios que tengan el Espíritu Santo en ellos. Dice el verso 30: el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Así que este versículo es muy importante en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren, dicen ellos, mantenerse neutrales. Y no hay una forma de permanecer neutral en el Señor. La única forma de permanecer es o creyendo en Él o en su contra. Pero no se puede estar en una posición neutral. Sigue diciendo el verso 31: por eso les digo que a todos se les perdonará todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada a nadie. Y a cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en este mundo
ni en el venidero. Así que aquí encontramos dos cosas bien importantes. Primero, que el Señor habla que todo perdón tiene pecado. Así que yo te digo de parte del Señor que debemos aprender esta parte de la doctrina donde hay perdón para todo tipo de pecado en la vida de los seres humanos. Lo único que debemos hacer es arrepentirnos y aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Pero existe la blasfemia contra el Espíritu Santo, que especifica aquí la palabra, que es hablar en su contra o hablar mal de. Por ejemplo, lo que estaban haciendo en este pasaje los fariseos, que era atribuir a Satanás o a un principado demoníaco la obra que estaba haciendo Jesús por medio del poder del Espíritu Santo. Esto es una blasfemia. Atribuir el poder de Dios a otro es una blasfemia a quien tiene el poder para obrar, que es el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que este pecado no tiene perdón ni en este mundo ni en el venidero. Así que nos habla de un mundo por venir, que es nuestra vida eterna. En el verso 33 dice: si tiene un buen árbol, su fruto es bueno, y si tiene un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto, y esto lo está hablando con respecto a las personas. La única manera de ver si las personas son buenas o malas es de acuerdo a sus acciones. Por eso dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora ve conmigo hasta el verso 39 y dice: Jesús les contestó: esa generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no les será más que la señal del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Ellos pedían señal, acababan de ver una liberación, acababan de ver una sanidad, pero todavía estaban pidiendo una señal. Ellos no querían una señal, ellos lo único que querían era entorpecer el ministerio del Señor Jesús y colocar duda en la vida de las demás personas, encontrar un motivo bajo las leyes de ellos para poder matar a Jesús. Terminaron haciéndolo con mentiras, terminaron matando al Señor Jesús con mentiras, con testigos falsos, porque nunca pudieron encontrar una palabra que estuviera fuera de lugar. El libro de los Hebreos nos va a decir que Jesús fue tentado en todo. Cada una de estas pruebas eran tentaciones, pero nunca falló. Jesús nunca se equivocó y nunca cometió pecado. La señal de Jonás. Jonás es este hombre que desobedeció a Dios y un gran pez lo comió, y entonces en el vientre del gran pez Jonás se arrepintió de haber desobedecido a Dios y vino y fue expulsado por la ballena de Nínive, donde hizo su obra y predicó, y se arrepintieron. Así que este mensaje tiene dos cosas implícitas, y no tiene que ver solamente con los 3 días, que es donde la mayoría de las personas se enfocan, en que 3 días y 3 noches, sino con el proceso del arrepentimiento, que es lo que va a remarcar en los 2 ejemplos siguientes del Señor Jesús. Jesús estuvo en las profundidades del infierno, como lo dice esta palabra, mientras estuvo muerto en el cuerpo, bajó, y bueno, lo podremos encontrar tanto en Pedro como en Judas, que dice que descendió y a los lugares más profundos y predicó a los espíritus encarcelados, y dice que subió con ellos a los justos, a los que estaban en el seno de Abraham, los sacó de este lugar y los llevó juntamente con él al cielo. Dice en el verso 41, en su parte B, que después de que en Nínive escucharon la predicación de Jonás, se arrepintieron. Y también dice en el verso 42 que la reina de Saba viajó una gran distancia para escuchar la sabiduría de Salomón, y se arrepintieron de sus pecados y se volvieron de todo su corazón a Dios. Dice: a esta generación malvada se le va a demandar el que aquí hubo uno más grande que Salomón y uno más grande que Jonás, y no se arrepintieron al escuchar el mensaje de salvación. Así que la palabra de Dios nos muestra que una de las cosas o los fundamentos más importantes de nuestra fe tiene que ver con el arrepentimiento, ese deseo genuino de querer cambiar, dejar de ofender a Dios, estar fuera de la voluntad de Dios, soltar la naturaleza de pecado y entrar en el reino de los cielos. Dice además en el verso 44, entonces dice, bueno, voy a leerte desde el 43. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlos. Entonces dice: volveré a la casa de donde salí.
Cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Así que en esta parte encontramos una gran parte de doctrina de lo que tiene que ver de la liberación y lo que Jesús viene enseñando en su contexto en esta parte de la palabra, que cuando se echa fuera un espíritu inmundo de la vida de una persona, ese espíritu queda rondando, porque ellos tienen la orden de tomar posesión de la vida de las personas hasta destruirlas y matarlas para llevar su alma por la eternidad al infierno. Así que el demonio queda por ahí. ¿Qué le pasa a la vida de una persona que de su vida salió un demonio? Su vida queda como una casa limpia, arreglada y ordenada, pero no debe quedar vacía. En este momento de la doctrina, luego lo veremos en Juan capítulo 14, donde el Señor dice que no nos dejará solos y que vendrá el Espíritu Santo a morar en nosotros. Después se cumplirá en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viene a descender para siempre y a vivir en el corazón de la vida de las personas. Es ahí donde se cumple esta completa liberación, que nosotros ahora somos llenos del Espíritu Santo. Pero si una persona son echados fuera los demonios, pero no se llena del Espíritu Santo, ¿qué dice? Que su postrer estado vendrá a ser peor que el primero, porque vendrá no solamente el espíritu que salió, sino que traerá 7 espíritus peores con él. Por último, quiero que vayas conmigo al verso 46, donde dice: mientras Jesús hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos, se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, replicó Jesús, señalando a sus discípulos, añadió: aquí tienen a mi madre, a mis hermanos. Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así que de acá quiero resaltar 2 puntos importantes. Número 1 es que Jesús sí tuvo familia. Muchas personas en falsas doctrinas y en falsas religiones argumentan el punto que Jesús es hijo único, virginal de María, y que María permaneció virgen después del nacimiento de Jesús. Y bueno, algunas otras cosas que realmente no tienen ni un fundamento ni lógico, ni natural, ni menos bíblico. Pero la palabra de Dios, que sí es la verdad de Dios, nos dice que Jesús, después de haber nacido de María, que fue concebido siendo ella virgen, pero después ella tuvo una familia donde tuvo relación a la palabra de Dios, 4 hermanos hombres, y además también dice: sus hermanas están con nosotros. Todos ellos fueron a buscar a Jesús. Esa es la primera parte, que Jesús sí tuvo una familia natural. Ahora, después dice que Jesús, cuando él salió de su parte, de su familia natural, realmente él siempre fue el Hijo de Dios y él vino para cumplir un propósito de vida en la tierra. Entonces, él hace esta claridad. De pronto parece un poco fuerte, pero nosotros debemos entender el punto de vista espiritual. Y Jesús dice: mi familia son mis discípulos, los que hacen lo que yo les digo y los que obedecen a la voluntad de mi Padre Celestial. Ahí coloca un precedente fuerte con respecto a colocar a Dios en el primer lugar. Ya en otro pasaje nosotros habíamos visto cómo el Señor les dice: quien no deje a padre y madre por causa de mí, no es digno de mí. Así que esta parte de la doctrina debe ser creída, pero también puesta en práctica. No quiere decir que debemos ni tratar mal ni en forma despectiva a nuestros familiares, pero sí dice que el primer lugar en nuestra vida lo debe ocupar Jesús y nuestra vida en el ministerio, y ya después en su respectivo lugar nuestros familiares. Bueno, estos han sido el comentario bíblico de Mateo capítulo 12. Yo espero que a través de estos apuntes tú estés aprendiendo a entender mucho más fácil la palabra de Dios y que eso te anime para leer la Biblia y para permanecer en los caminos del Señor. Te invito a que compartas este contenido con todos tus amigos y todas las personas con las cuales te edificas en la fe, que apoyes este trabajo que se hace especialmente para ti, que eres un nuevo creyente. Inscríbete ahí suscríbete en nuestro canal de Doctrina Pura para que estés enterado de todo nuestro trabajo. Dale like a nuestros videos, toca la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que subimos el día martes. Con respecto al comentario bíblico del Antiguo Testamento, estamos trabajando en Génesis, y el Nuevo Testamento que vamos en el Evangelio de San Mateo. Me encantó compartir con ustedes. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús y hasta la próxima.